Shalom a todos, Bezrat Hashem, seguimos con nuestro estudio del libro de Rabbi Abraham ben Rambam sobre cómo entender las palabras de los Jajamim. Hasta ahorita nos ha dicho 4 categorías de cómo entender dichos de Jajamim. Ahora va a hablar de la última y quinta categoría y después va a hablar de tipos de relatos. Ahorita estamos en dichos de Jajamim. Entonces la última categoría es cosas que fueron dichas derech hagzama, en forma de exageración. ¿Ok? Dice, por ejemplo, hay una Gemara en Masejet Psachim que dice, Amar Marzutra, dijo Marzutra, Benatzel le Atzel, Teinu arba mea gamle de drasha. Entre Atzel y Atzel hay suficientes explicaciones como para cargar 400 camellos con todas esas explicaciones. ¿Qué quiere decir? Hay 2 psukim en Divrei Yamim que tienen la palabra Atzel, ¿sí? 2 psukim seguiditos. Y dice, estos 2 psukim, todas las explicaciones que hay sobre estos 2 psukim son suficientes como que para cargar 400 camellos con todas las explicaciones que se dijeron. Ahora, dice Rabbi Abraham ben Rambam, esto obviamente no es real. Pueden haber muchas explicaciones, pero acá está hablando de forma exagerada para que entendas que hay muchas explicaciones. Pero no se refiere a que literal se podrían cargar 400 camellos con todas las explicaciones que hay solamente sobre estos 2 psukim. Entonces, dice Rabbi Abraham ben Rambam, ya me han antecedido otros jajamim que también sostienen de esta misma forma que hay cosas que se han dicho de forma exagerada. ¿Sí? La introducción que Rabbi Abraham ibn Ezra hace a su comentario de la Torah, al parecer ahí sí lo mismo, etcétera, etcétera. Ok, esta era la quinta categoría. Ahora vamos a ver el siguiente capítulo, que son categorías de relatos de Jajamim. ¿Cómo entender los relatos de Jajamim? Ok. Sí, la diferencia es que antes hablamos de dichos o expresiones que dicen los Jajamim y de cómo entenderlos. Ahora vamos a hablar de relatos, historias que vemos en la Gemara, a veces cosas raras, cómo entenderlas. Entonces, primera categoría es cosas que pasaron en la realidad, ¿sí? Esto no hay mucho que explicar. Obviamente son cosas que hay que entenderlas a veces tal cual, porque son cosas que sí pasaron, hay que saber que sí pasaron, pero esto tiene sus subcategorías, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de relatos pueden haber en esto que pasaron en la realidad? Primera subcategoría es de enseñanza legal. Quiere decir, relatos que Jajamim me cuentan para enseñarme una halajá. ¿Sí? Por ejemplo, hay una Gemara en Sukkah, Daf Kafjet Amud Aleph. ¿Sí? Ahí dice la Gemara, Bishaya Rosho Berobo Besukkah Beshulchano Betoch Habait Bet Shammai Poslim Uvitilel Machshirin. Una persona está en la Sukkah y él tiene su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro de la sukkah. Pero la mesa está dentro de la casa. Entonces Bet Shammai dice, esto está pasul. Bet Hillel dicen, no, está permitido. Amrula en Bet Hillel Bet Shammai, le dijeron Bet Hillel a Bet Shammai, lo kachayama asesha al chutz zikne Bet Shammai, bezikne Bet Hillel. Levaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit. ומצאו שהיה יושב ראשו ברובו בסוכה בשולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר. Si le dijeron Bet Hillel a Bet Shammai, no entiendo su opinión. Una vez Bet Shammai y Bet Hillel, ambos alumnos de los 2 grupos, fueron donde Rabbi Yochanan ben Achoranit y encontraron que él estaba en la sukkah, comiendo en la sukkah, sentado con la cabeza dentro de la sukkah y el cuerpo dentro de la sukkah, pero la mesa estaba dentro de la casa. O sea, acá está la sukkah, aquí está la casa. Él está dentro de la sukkah, pero la mesa está en la casa. O sea, solo él está en la sukkah, con la mesa fuera de la sukkah. Y ahí estaban Bet Shammai y nunca le dijeron nada a Rabbi Yochanan. Entonces, si es así, debe ser que sostienen que sí es kasher. Amrula en Bet Shammai, Misham Raya. Le dijeron Bet Shammai, ¿qué? ¿De eso me traes prueba? Eso no es prueba.
A fe Mambrulo, en realidad ellos sí le dijeron, no te sabes bien la historia, claro que le dijeron. Lo que anta mitzvah mi ameja. Y si así acostumbraba vos, de solo vos estar en la azúcar con la mesa fuera del azúcar, en tu vida cumpliste la mitzvah del azúcar. Ahora, este relato es solamente para enseñarnos una alajá, la opinión de Bet Shammai. No estoy diciendo alajá en la práctica, no ese es el tema. Nada más que esto es para saber. Este es un tipo de relato que es para decirme una enseñanza alágica. ¿Sí? Esa es la primera subcategoría de cosas que en realidad pasaron. Segunda subcategoría de cosas que en realidad pasaron son cosas que vienen a enseñarme una lección moral o algo ético. ¿Sí? Por ejemplo, la Gemara, en Masejet Shabbat, dice que la persona debe ser humilde como Betilel Azaken y no irritable, no enojón como Shammai. ¿Sí? Tal como vemos ahí un maasé que ocurrió con un goy que apostó que él podía hacer enojar a Hillel y le fue a hacer todo tipo de preguntas tontas para hacer enojar a Hillel. Y Hillel cada pregunta se la contestaba y nunca se enojó. Ese relato pasó en la realidad, sí. ¿Cuál es el objetivo? Enseñarte cosas, realidades, la importancia de ser pasivo, no ser enojón. Entonces, esa es segunda subcategoría. Tercera subcategoría, relatos que te enseñan principios de emuná, principios de fe. Sí, por ejemplo, la Gemara en Ta'anit, página 23, dice que una vez habían tenido sequía, si no habían caído lluvias, y le pidieron a un tzadik que se llamaba Jonia Meagel que rece por las lluvias. Él empezó a rezar por las lluvias, etcétera, etcétera. Bueno, él le dijo, bueno, voy a rezar por las lluvias. Ahorita guarden todos los hornos que usan para Pesaj. ¿Por qué? Porque voy a rezar y va a llover y no quiero que se les arruinen. Sí, entonces se paró, hizo un círculo, se paró dentro del círculo y empezó a rezar, Borolam, danos lluvia. Y empezó a llover demasiado fuerte. No me acuerdo el orden exacto. Empezó a llover demasiado fuerte. Y le dice, no, tampoco demasiado fuerte. Lluvia de bendición. Y empezó a caer poquita lluvia. Dijo, no. Lluvia de bendición, pero abundantes y buenas. Y ahí empezaron a caer lluvias normales. Toda la enseñanza que nos viene a dar este relato es justamente tener esa emuná y enseñarnos la fuerza de la tefilá, de cómo uno, al pedirle a Hashem le va a contestar y cómo Hashem le responde a los tzadikim sus pedidos. Ok, y la cuarta subcategoría son relatos extraños y sorprendentes. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo hay una Gemara Masejet Yomá que cuenta de Rabbi Meir, que él estaba con Rabbi Udá y Rabbi Yossi, estaban viajando y tuvieron que pernoctar en una hostería. Entonces Rabbi Meir escuchó el nombre de esta persona que les iba a cuidar los bienes, y como que el nombre le dio mala vibra, porque el nombre tenía que ver con psukim, que hablan de cosas malas, etcétera, etcétera. Entonces él no le confió sus cosas, y resulta que a Rabbi Udá y a Rabbi Yossi, este señor le robó las pertenencias, y a Rabbi Meir no se le robó. Entonces ven, son cosas que en realidad pasaron, pero son cosas extrañas, como que uno se queda pensando, está raro, ¿qué? ¿Un nombre? ¿Qué tiene que ver que tenga un nombre así? ¿Qué sé yo? Kitsur. Entonces estas son las 4 subcategorías que hay en esto. ¿Sí? La categoría era cosas que pasaron en la realidad, y esto puede entrar para decirme una enseñanza lógica, para decirme una enseñanza de moral, de ética, para darme una enseñanza de emuná. La tercera y la cuarta son cosas que son extrañas y que hace falta un análisis un poquito más profundo para saber a qué es lo que se refiere. Hasta aquí esta primera categoría de relatos.